Hoy en Coffee Letras, cuentos de Truman Capote. La jarra de plata. Saliendo del colegio me iba a trabajar a la farmacia Balaya. El dueño era mi tío, el señor Ed Marshall. Lo llamaba señor Marshall porque todo el mundo, incluida su esposa, lo llamaba así. Con todo, era un hombre simpático. Tal vez la farmacia fuera un poco anticuada, pero era amplia, oscura y fresca. En los meses de verano no había en el pueblo un lugar más agradable. A la izquierda, según entrabas, había un mostrador con cigarrillos y revistas, donde generalmente se encontraba el señor Marshall, un hombre regordete, de cara cuadrada, piel color de rosa y bigotes blancos, viriles, retorcidos en las puntas. Más allá del mostrador estaba la hermosa fuente de soda. Era muy antigua y estaba hecha de mármol fino, color amarillo claro, suave al tacto, sin el menor brillo barato. El señor Marshall la compró en una subasta en Nueva Orleans allá por 1910 y estaba sencillamente orgulloso de ella. Cuando te sentabas en aquellos taburetes altos y gráciles, te veías reflejado de un modo tenue, como a la luz de las velas, en una serie de espejos antiguos enmarcados en caoba. Todas las mercancías eran exhibidas en cajitas de cristal que parecían vitrinas de anticuario y se abrían con llaves de bronce. En el aire siempre flotaba un aroma a almíbar, nuez moscada y otras delicias. Balaya fue el lugar de reunión del condado de Wichita hasta que un tal Rufus McPherson llegó al pueblo y abrió una segunda farmacia, justo en el lado opuesto de la plaza del juzgado. El viejo Rufus McPherson era un villano, es decir, le ganó el negocio a mi tío. Hizo instalar un equipo muy moderno, ventiladores eléctricos, luces de colores, autoservicio y emparedados de queso fundido para llevar. Aunque obviamente hubo quienes se mantuvieron fieles al señor Marshall, la mayoría no pudo resistir a Rufus McPherson. Durante un tiempo, el señor Marshall decidió ignorarlo. Si mencionabas McPherson, emitía una especie de ronquido. Se llevaba los dedos al bigote y desviaba la vista. Pero era evidente que estaba furioso, y cada vez más. Un día, a mediados de octubre, entré en Balaya y lo encontré en la fuente de soda jugando al dominó y bebiendo vino con Hammurabi. Hammurabi era egipcio y más o menos dentista. No tenía muchos clientes porque, gracias a un elemento del agua de aquí, los de estos alrededores tienen unos dientes excepcionalmente fuertes. Pasaba gran parte del tiempo en Balaya y era el mejor amigo de mi tío. Tenía muy buena pinta, piel morena y sobre 2 metros de estatura. Las matronas del pueblo encerraban a sus hijas bajo llave y aprovechaban para mirarlo ellas. No tenía el menor acento extranjero. Siempre pensé que era tan egipcio como un marciano. El caso es que allí estaban, dando cuenta de una enorme jarra de vino tinto italiano, una escena inquietante, pues el señor Marshall era un abstemio consumado. Obviamente pensé, al fin Rufus McPherson le ha hecho perder los estribos. Sin embargo, no era así. Ven, hijo, me llamó. Toma una copa de vino. Claro, dijo Hammurabi, ayúdanos a acabarlo. Es comprado, no podemos desperdiciarlo. Mucho más tarde, cuando la jarra se secó, el señor Marshall dijo, poniéndola en alto, ahora veremos. Y así desapareció en la tarde. ¿A dónde va? Pregunté. Ah, fue todo lo que Hammurabi pudo decir. Le gustaba fastidiarme.
Pasó media hora antes de que mi tío regresara. Traía una carga que lo hacía encorvarse entre gemidos. Colocó la jarra sobre la fuente y retrocedió, frotándose las manos, sonriente. «¿Y bien? ¿Qué les parece?» «¡Ah!», musitó Hammurabi. «¡Caramba!», dije. Era la misma jarra de vino, pero maravillosamente distinta, pues ahora estaba repleta de monedas de 10 y de 5 centavos que lanzaban un brillo opaco a través del grueso vidrio. «Es bonita, ¿no?», dijo mi tío. «Me la han llenado en el banco. Las monedas más grandes que han entrado son las de 5 centavos. Pero bueno, ahí hay mucho dinero». «Pero, ¿para qué, señor Marshall?», pregunté. «Quiero decir, ¿de qué se trata?». La sonrisa del señor Marshall se transformó en una mueca. «¡Es una jarra de plata!». «El tesoro al final del arco iris», interrumpió Hammurabi. «Se trata, como tú dices, de que la gente adivine cuánto dinero hay ahí. Pongamos que compras por valor de 25 centavos, pues ya tienes una oportunidad de adivinar. Cuando más compras, más oportunidades tienes. De aquí a Navidad voy a llevar todas las apuestas en un libro de cuentas, y el que se acerque más a la cifra se llevará el montón». Hammurabi asintió con solemnidad. «Se ha convertido en un Santa Claus astuto», me dijo. «Voy a casa a escribir un libro. El ingenioso asesinato de Rufus McPherson». A decir verdad, Hammurabi escribía relatos de vez en cuando y los enviaba a revistas. Siempre se los devolvían. Fue casi milagrosa la forma en que el condado de Ouachita se aficionó a la jarra de plata. Balaya no había dado tanto dinero desde que el pobre Tully, el jefe de estación, se volvió loco y dijo que había encontrado petróleo detrás de la estación, y el pueblo se llenó de perforadores de pozos. Hasta los haraganes del billar, que jamás gastaban un céntimo en algo no relacionado con el whisky o las mujeres, invirtieron sus ahorros en leches batidas. Algunas damas ya entradas en años condenaron públicamente la iniciativa del señor Marshall por considerarla un juego de azar, pero no causaron mayor problema y algunas incluso encontraron un rato libre para visitarnos y aventurar una apuesta. Los de mi clase enloquecieron con el asunto, y yo me hice muy popular entre ellos, pues creían que sabía la respuesta. «Te diré lo que pasa», me dijo Hammurabi, encendiendo uno de los cigarrillos egipcios que compraba por correo a un estanco de Nueva York. «No es lo que te imaginas. No se trata de codicia. No, lo que fascina es el misterio. Si ves todas estas monedas, no piensas ¡qué dineral!, sino ¿cuánto debe haber? Es una pregunta profunda de verdad. Puede significar cosas distintas para gente distinta. ¿Entiendes?». En lo que respecta a Rufus McPherson, vaya si estaba enfurecido. Cuando se hacen negocios se cuenta con la Navidad para obtener buena parte de las ganancias anuales. Ahora estaba más obligado a encontrar clientes, así que trató de imitar lo de la jarra, pero era tan tacaño que la llenó con monedas de 1 centavo. También escribió una carta al director de The Banner, el semanario del pueblo, diciendo que el señor Marshall merecía ser embarrado de brea, emplumado y ahorcado por convertir a niñitos inocentes en apostadores empedernidos y conducirlos al camino del Averno. Obviamente fue el hazmerreír del pueblo. No suscitó otra cosa que desprecio. Así, para mediados de noviembre, se limitaba a sentarse en la acera, frente a su farmacia, y mirar con amargura la algarabía al otro lado de la plaza.
Por esa época llegó a Pleset, en compañía de su hermana. Era un desconocido, al menos nadie recordaba haberlo visto antes. Después le oiríamos decir que vivía en una granja a 1,5 kilómetros de Indian Branch, que su madre apenas pesaba 30 kilos y que tenía un hermano dispuesto a tocar el violín en cualquier boda a cambio de 50 centavos. Aseguró que solamente se llamaba Appleset y que había cumplido 12 años, pero Midi, su hermana, dijo que 8. Tenía el pelo lacio y rubio, un rostro enjuto, curtido por el clima, con ansiosos ojos verdes que miraban de un modo sagaz y penetrante. Era pequeño, frágil y siempre iba vestido del mismo modo. Suéter rojo, pantalones de dril azul y botas de adulto que hacían clop clop a cada paso. Aquel primer día en que entró en Valhalla estaba lloviendo. El pelo se le había aplastado como una gorra sobre la cabeza y sus botas estaban embadurnadas del barro rojizo de los caminos del condado. Fue contoneándose hasta la fuente como un vaquero y Midi le siguió. Yo estaba secando vasos. Oí lo de la jarra esa llena de dinero que regalan, dijo, mirándome directamente a los ojos. ¿Y a qué la regalan? Nos la puede dar a nosotros. Me llamo Appleset, mi hermana Midi. Midi era una niña triste, muy triste, de rostro pálido y lastimero, bastante más alta que su hermano, un verdadero espárrago. Le habían dejado el pelo color de estopa cortado como un casquete. Llevaba un vestido de algodón deshilachado que ni siquiera le cubría sus huesudas rodillas, y tenía algún defecto en los dientes que trataba de ocultar presionando los labios como una señora vieja. Lo siento, dije, tienes que hablar con el señor Marshall. Y así lo hizo. Pude oír cómo mi tío le explicaba lo que había que hacer para ganar la jarra. Appleset escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Finalmente regresó, se puso frente a la botella, la tocó apenas y dijo: ¿Verdad que es bonita, Midi? Midi dijo: ¿Nos la darán? Hay que adivinar cuánto dinero hay dentro. Hay que gastarse 25 centavos para poder apostar. ¡Uy! ¿De dónde vas a sacar 25 centavos? Appleset encogió los hombros y se rascó la barbilla. Eso es muy fácil. Déjamelo a mí. Pero no puedo correr riesgos. Tengo que saberlo. Regresaron a los pocos días. Appleset trepó a un taburete y pidió atrevidamente 2 vasos de agua, uno para él, otro para Midi. Entonces fue cuando habló de su familia. Y luego está Papi Pa, el padre de mi mamá. Es un francés cajún porque no habla bien inglés. Mi hermano, el del violín, lleva 3 veces en la cárcel. Por su culpa tuvimos que irnos de Luisiana. Le dio un mal pinchazo a un tío en una pelea a navajazos por una mujer 10 años mayor que él. Ella era rubia. Midi, que estaba a sus espaldas, dijo nerviosa: No deberías andar contando nuestros asuntos personales de ese modo, Appleset. Tú te callas. Y se calló. Es muy buena, añadió, volviéndose para darle una palmada en la cabeza. Pero hay que controlarla. Deja de hacer rechinar los dientes y ve a ver los libros de dibujitos. Appleset tiene que hacer cálculos. Hacer cálculos significó contemplar la jarra fijamente, como si quisiera devorarla con los ojos. La examinó un buen rato, la barbilla apoyada en su mano, sin parpadear una sola vez. Una señora de Luisiana me dijo que yo podía ver más cosas que otros porque nací con una vuelta de cordón. ¿A qué no ves cuánto hay ahí?, le dije.
¿Por qué no dejas que te venga un número a la cabeza? Tal vez sea el bueno. No, no, dijo. Es arriesgadísimo. No puedo arriesgarme. Solo hay una manera. Contar las monedas. ¿Contar? ¿Contar qué? Preguntó Hammurabi, que acababa de entrar y se estaba acomodando junto a la fuente. Este chico dice que va a contar cuánto hay en la jarra, expliqué. Hammurabi miró a Blessed con interés. ¿Cómo piensas hacerlo, hijo? Pues contando, aclaró como algo obvio. Hammurabi rió. Deberías tener rayos X en los ojos, chico. Es todo lo que puedo decirte. ¿Qué va? Solo has de nacer con una vuelta de cordón. Me lo dijo una señora de Luisiana. Era una bruja y me quería tanto que cuando mi mamá no quiso dejarme con ella, le echó una maldición y ahora solo pesa 30 kilos. ¡Qué interesante!, comentó Hammurabi, mirándolo con desconfianza. Entonces intervino Miri, mostrando un ejemplar de Secretos de la pantalla. Le señaló una determinada fotografía a Blessed y dijo: «¿A que es la mujer más guapa del mundo? Mira, Blessed, mira qué dientes tan bonitos, ni uno fuera de sitio. Ten quietos los tuyos». Cuando se fueron, Hammurabi pidió una naranjada y se la bebió lentamente mientras fumaba un cigarrillo. ¿Crees que ese chico está bien de la azotea?, preguntó finalmente, con voz intrigada. Los pueblos son lo mejor para pasar la Navidad. Enseguida se crea el ambiente y su influjo los hace revivir. Para la primera semana de diciembre, las puertas de las casas estaban decoradas con guirnaldas y los escaparates relumbraban con campanas de papel rojo y copos de nieve de gelatina centelleante. Los chicos iban de excursión al bosque y regresaban arrastrando fragantes árboles de hoja perenne. Las mujeres se encargaban de hornear pasteles de fruta, destapar frascos de compota de manzana y pasas, abrir botellas de licor de uva y de zarzamora. En la plaza habían adornado un enorme árbol con celofanes plateados y focos de colores que se encendían de noche. Ya entrada la tarde se podía oír el coro de la iglesia presbiteriana ensayando los villancicos para la función anual. En todo el pueblo florecían las camelias japonesas. La única persona que parecía al margen de esa atmósfera cordial era Blessed. Insistía en su tarea declarada. Contaba el dinero de la botella con sumo cuidado. Iba todos los días a Balaya a concentrarse en la jarra, frunciendo el entrecejo y farfullando para sí. En un principio esto fue causa de asombro, pero después de un tiempo nos aburría y ya nadie hacía el menor caso. Blessed no compraba nunca nada. Parecía incapaz de reunir los 25 centavos. A veces hablaba con Hammurabi, que le había cobrado afecto, y de vez en cuando le invitaba un caramelo, a una barrita de regaliz. ¿Todavía cree que está loco?, le pregunté. No estoy seguro, dijo Hammurabi, pero te diré una cosa. No come lo suficiente. Le voy a pagar un plato de carne asada en el Rainbow. Seguramente él le agradecería más que le diera 25 centavos. No, lo que necesita es un plato de carne. Sería mejor que no se hubiera propuesto adivinar nada. Un chico tan excitable, tan raro. No me gustaría ser el responsable de que pierda. Sería de verdad una lástima. Debo admitir que en aquel tiempo Blessed solo me parecía extravagante. El señor Marshall le tenía compasión y los chavales habían tratado de burlarse de él, pero se dieron por vencidos al ver que no reaccionaba. Que Blessed estaba allí, sentado en la fuente de soda con el rostro arrugado y los ojos siempre fijos en la jarra,
era algo tan claro como el agua, pero se abstraía tanto que en ocasiones causaba la macabra impresión de no estar allí. Estás escuchando Coffee Letras con Eva Grijalva. Y apenas sentías esto, despertaba para decir algo como, ¿sabes? Ojalá ahí dentro haya una moneda con búfalo, de las de 1913. Un tipo me dijo que sabe un sitio donde las monedas con búfalo valen $50. O, Midi será toda una estrella de cine. Las estrellas de cine ganan mucho dinero. Nunca más volveremos a comer col verde. Pero Midi dice que mientras sus dientes no sean bonitos, no podrá hacer películas. Midi no siempre lo acompañaba. En esas ocasiones en que iba solo, Appleset no era el mismo. Se comportaba con timidez y se marchaba pronto. Hammurabi mantuvo su promesa y le invitó a un plato de carne asada en el café. Mr. Hammurabi es muy bueno, diría Appleset, pero tiene unas ideas raras. Se cree que si viviera en ese sitio, Egipto, sería rey o algo así. Y Hammurabi dijo, el chico tiene la fe más conmovedora del mundo. Es una maravilla verlo, pero todo este asunto empieza a hartarme. Hizo un gesto señalando la jarra. Es cruel despertar esa clase de esperanza en cualquier persona, y me arrepiento de haber tenido que ver en ello. El pasatiempo más popular relacionado con Balaya consistía en decidir lo que uno haría si ganaba la botella. Entre los involucrados en esto se encontraban Solomon Katz, Phoebe Jones, Carlton Dart, Polly Simons, Addie Foxcroft, Markin Finkley, Trudy Edwards y un hombre de color llamado Erskine Washington. Algunas de las respuestas: un viaje a Birmingham para hacérsela permanente, un piano de segunda mano, un pony Shetland, un brazalete de oro, una colección de libros Robert Boyce y un seguro de vida. En una ocasión, el señor Marshall le preguntó a Appleset qué compraría. Es un secreto, contestó. No había súplicas suficientes para hacerle hablar, pero fuera lo que fuese, era obvio que lo necesitaba muchísimo. En esta parte del país, el verdadero invierno no llega hasta fines de enero y suele ser bastante moderado y corto. Pero en el año del que escribo, recibimos las bendiciones de una ola de frío una semana antes de Navidad. Hay quienes todavía hablan de eso. Tan terrible fue. Las tuberías se congelaron. Muchos tuvieron que pasar días enteros acurrucados bajo sus edredones por no haber recogido leña a tiempo. El cielo cobró ese extraño tono gris opaco que procede a las tormentas, y el sol era más pálido que una luna evanescente. Un viento afilado hacía que las ramas, secas desde el último otoño, cayeran a pedazos en el suelo helado, y en 2 ocasiones el pino de la plaza del juzgado perdió sus adornos navideños. Respirabas y el vaho formaba nubes humeantes. En las afueras donde vivía la gente pobre, cerca de la hilandería, las familias se apretujaban por las noches y contaban cuentos para olvidarse del frío. En el campo los granjeros cubrían sus plantas delicadas con sacos de yute y luego rezaban. Algunos aprovecharon el clima para sacrificar sus cerdos y llevar al pueblo salchichas frescas. El señor R. C. Hudkins, nuestro borracho local, se disfrazó con un traje rojo e hizo de Santa Claus en un almacén. Hudkins era padre de una familia numerosa, de modo que todos se alegraron al verlo suficientemente sobrio para ganarse $1. Hubo muchos actos en la parroquia, y en uno de ellos el señor Marshall se encontró frente a frente con Rufus Macpherson. Hubo intercambio de palabras, pero no de golpes. Como ya dije, Appleset vivía en una granja, a 1,5 kilómetros de Indiana Branch, es decir,
estaba a unos 5 kilómetros del pueblo. Sin embargo, a pesar del frío, iba a Balaya todos los días y se quedaba hasta la hora de cerrar, cuando ya era de noche, pues los días se habían vuelto más cortos. En ocasiones se iba con el capataz de la hilandería, pero eso sucedía rara vez. Se le veía cansado, tenía arrugas de preocupación en las comisuras de la boca, siempre tenía frío y temblaba mucho. No creo que usara ropa de abrigo bajo el suéter rojo y el pantalón azul. 3 días antes de Navidad anunció de improviso: «Bien, ya he terminado. Sé cuánto hay en la botella». Lo dijo de forma tan absolutamente segura y solemne que era difícil ponerlo en duda. «¿Cómo? A ver. No, espera un momento, hijo». Hammurabi estaba presente. «Es imposible que lo sepas. Te equivocas si lo crees. Solo tendrás un disgusto». «No me sermonee, Mr. Hammurabi. Sé lo que hago. Una señora de Luisiana me dijo...» «Sí, sí, sí, pero debes olvidarlo. Yo que tú me iré a casa, me estaría tranquilo y me olvidaría de la maldita jarra. Esta noche mi hermano va a tocar el violín en una boda en Ciudad Cherokee y me va a dar el dinero», dijo con terquedad Appleset. «Mañana apostaré». Cuando Appleset y Miri llegaron al día siguiente, me sentí emocionado. Tenía, en efecto, la moneda de 25 centavos cosida al pañuelo rojo que llevaba en la cabeza. Deambularon ante las vitrinas, tomados de la mano, intercambiando murmullos para ver qué adquirían. Finalmente se decidieron por una botella de loción de gardenia del tamaño de un dedal. Miri la abrió de inmediato y vació en su pelo casi todo el contenido. «Huelo como... ¡Virgen María! No había olido nada tan dulce. Appleset, déjame ponerte un poco en el pelo». Pero él no se dejó. El señor Marshall sacó la libreta donde llevaba las apuestas. Mientras tanto, Appleset trepó a la fuente y acarició la jarra. Sus ojos brillaban y sus mejillas estaban rojas de excitación. Casi todos los que estaban en Balaya se le acercaron. Miri se quedó al fondo, en silencio, rascándose una pierna y oliendo la loción. Hammurabi no estaba. El señor Marshall lamió la punta de su lápiz y sonrió. «Bueno, hijo, ¿qué dices?» Appleset respiró hondo. $77.35, exclamó. Era original escoger una cifra tan irregular. Normalmente las apuestas eran cifras redondas. El señor Marshall repitió la cifra solemnemente mientras la anotaba. «¿Cuándo sabré si he ganado?» «En Nochebuena», dijo alguien. «Es mañana, ¿no?» «Sí, claro que sí», dijo el señor Marshall, en tono neutro. «Ven a las 4». Por la noche el termómetro descendió aún más, y hacia la madrugada hubo una de esas lluvias rápidas que parecen tormentas de verano. Así, el día siguiente amaneció despejado y muy frío. El pueblo parecía la tarjeta postal de un escenario nórdico, con carámbanos que brillaban blanquísimos en los árboles y flores de escarcha que cubrían todas las ventanas. El señor R.C. Hudkins se levantó temprano, sin motivo aparente, y recorrió las calles haciendo sonar una campana para la cena. De vez en cuando se detenía a tomar un trago de la pinta de whisky que llevaba en el bolsillo. Como no hacía viento, el humo se alzaba perezoso en las chimeneas hacia un cielo todavía congelado, quieto. A media mañana, el coro presbiteriano estaba en pleno apogeo y los chicos del pueblo, con máscaras terroríficas como en Halloween, se perseguían incansablemente alrededor de la plaza con tremendo alboroto.
Hammurabi llegó al mediodía para ayudarnos a arreglar Balaya. Había comprado en el camino una rolliza bolsa de castañas que comimos entre los dos, arrojando las cáscaras a una estufa barrigona recién instalada en medio de la sala, un regalo que el señor Marshall se había hecho a sí mismo. Entonces mi tío cogió la jarra, la limpió bien y la colocó en una mesa situada en un lugar prominente. Después no fue de gran ayuda, pues se pasó horas atando y desatando una raída cinta verde en torno a la jarra. Hammurabi y yo tuvimos que hacer lo demás. Fregamos el suelo, limpiamos los espejos y las vitrinas y colocamos guirnaldas verdes y rojas de papel crepé de pared a pared. Cuando terminamos, el local tenía un aspecto sumamente refinado y elegante. Pero Hammurabi contempló nuestra obra con tristeza y dijo: «Bueno, creo que es mejor que me vaya». «¿No te quedas?», preguntó el señor Marshall, muy asombrado. «No, no», dijo Hammurabi, negando con la cabeza. «No quiero ver la cara de ese niño. Estamos en Navidad y tengo intenciones de pasar un rato alegre. No podría con eso en la conciencia. ¡Diablos! No podría ni dormir». «Como quieras», dijo el señor Marshall, encogiéndose de hombros. Pero era obvio que estaba ofendido. Así es la vida y, quién sabe, tal vez gane. Hammurabi suspiró desolado. «¿Cuánto ha dicho?» $77.35, dije. «Es fantástico». Hammurabi se sentó en una silla junto al señor Marshall, cruzó las piernas y encendió un cigarrillo. «Si hay chocolates Baby Ruth, me comería uno. Tengo la boca amarga». Nos quedamos los tres en la mesa, y a medida que avanzaba la tarde, nos fuimos sintiendo cada vez más tristes. Apenas cruzamos palabra. Cuando los chicos se alejaron de la plaza del juzgado, el único sonido provino del reloj que tañía las horas en el campanario. Balaya estaba cerrado, pero la gente no dejaba de pasar ni de asomarse por el ventanal. A las 3, el señor Marshall me dijo que abriera la puerta. En 20 minutos, el sitio quedó atestado. Todo el mundo iba endomingado y el aire se impregnó de un aroma dulce, pues las chicas de la hilandería se habían perfumado con vainilla. Había gente apoyada en la pared, subida a la fuente, apretujada como podía. Pronto la multitud se extendió a la acera y la calle. La plaza estaba circundada de camionetas y Fords modelo T en los que habían venido los granjeros y sus familias. Menudeaban las risas, los gritos, las bromas. Algunas damas se quejaron de las groserías y los burdos modales de los muchachos, pero nadie se fue. En la entrada lateral había un grupo de gente de color. Parecían ser los más divertidos. Todo el mundo trataba de sacarle el mayor provecho al acontecimiento. Y es que aquí todo está siempre tan tranquilo. No suelen pasar cosas. No me equivoco si digo que todo el condado de Ouachita estaba presente, salvo los inválidos y Rufus McPherson. Entonces busqué a Appleset y no lo encontré por ningún lado. El señor Marshall se abrió paso y dio una palmada de atención. Esperó hasta que se hizo el silencio y el ambiente estuvo apropiadamente tenso. Alzó la voz como un subastador y dijo: «Escuchen todos. En este sobre que ven en mi mano», sostenía un sobre manila sobre su cabeza. «Bien, ahí está la respuesta que hasta ahora solo conocen Dios y el First National Bank. ¡Ja, ja, ja, ja! Y en este libro», lo alzó con la otra mano, «tengo escritas sus apuestas. ¿Alguna pregunta?» Un silencio absoluto. «Bien, veamos. Necesitaríamos un voluntario».
No hubo alma que se moviera un centímetro. Fue como si una espantosa timidez se apoderara de la multitud. Incluso los más fanfarrones del lugar se limitaron a arrastrar los pies, intimidados. Luego una voz aulló. Pertenecía a Appleset. «Déjenme pasar. Apártese, por favor, señora». Appleset empujaba desde atrás. A su lado iban Midi y un muchacho larguirucho de ojos soñolientos, el hermano violinista, evidentemente. Appleset iba vestido igual que siempre, pero se había frotado hasta hacer que su cara cobrara una rosácea pulcritud. Tenía las botas lustradas y el pelo peinado hacia atrás y engominado. «¿Llegamos a tiempo?», jadeó. Pero el señor Marshall dijo: «¿Con que tú deseas ser el voluntario?». Appleset lo miró perplejo. Luego asintió vigorosamente. «¿Alguien tiene algo en contra de este joven?». Como hubo absoluto silencio, el señor Marshall dio el sobre a Appleset, quien lo aceptó con tranquilidad. Se mordió el labio interior mientras lo examinaba un momento antes de rasgarlo. A no ser por una tos ocasional o por el suave tintineo de la campana para la cena del señor R.C. Hudkins, ningún sonido perturbaba la congregación. Hammurabi se apoyaba en la fuente, mirando al techo. Midi estaba embobada mirando por encima del hombro de su hermano. Cuando éste empezó a abrir el sobre, dejó escapar un sofocado gritito. Appleset sacó una hoja de color rosa, la sostuvo como si fuera muy frágil y murmuró para sí mismo el mensaje escrito. De repente, su rostro empalideció y las lágrimas brillaron en sus ojos. «¡Vamos, muchacho, habla!», exclamó alguien. Hammurabi se adelantó y casi le arranca la hoja. Carraspeó y comenzó a leer hasta que su expresión cambió de la manera más cómica. «¡Válgame Dios!», dijo. «¡Más fuerte! ¡Más fuerte!», exigió un coro molesto. «¡Ladrones!», gritó furioso R.C. Hudkins, que para entonces ya estaba bien entonado. «Él olerá a gloria, pero yo huelo una rata». Súbitamente el aire se llenó de silbidos y abucheos. El hermano de Appleset se volvió con el puño en alto. ¡A callar! ¡A callar antes de que les parta la cabeza y les salgan chichones del tamaño de un melón! ¿Entendido? «Ciudadanos», gritó el alcalde Maguebs. «Ciudadanos, escúchenme. Estamos en Navidad». El señor Marshall subió a una silla y se puso a patear y dar palmadas hasta que se restableció un mínimo de orden. Cabe señalar que después se supo que Rufus Macpherson había pagado a R.C. Hudkins para que iniciara el revuelo. De cualquier forma, contenido el alboroto, aquel sobre quedó nada menos que en mi poder. ¿Cómo? No lo sé. Sin pensar, grité: $77.35. Naturalmente, la emoción hizo que yo mismo tardara en captar el sentido de mis palabras. Al principio solo era un número, pero el hermano de Appleset lanzó un alarido triunfal y entonces me di cuenta. El nombre del ganador se propagó con rapidez, seguido de una llovizna de murmullos de admiración. Daba lástima ver a Appleset. Lloraba como si estuviera herido de muerte. Pero cuando Hammurabi lo alzó en hombros para que lo viera la multitud, se secó los ojos con las mangas del suéter y empezó a reír. R.C. Hudkins gritó: «¡Tramposo!», pero fue ahogado por una ensordecedora ronda de aplausos. Midi me tomó del brazo. «Mis dientes», musitó. «Ahora sí que voy a tener dientes». «¿Dientes?», dije, un poco aturdido. «De los falsos», dijo ella. «Es lo que compraremos con el dinero. Una hermosa y blanca dentadura postiza».
pero en aquel momento solo me interesaba averiguar cómo lo había sabido Appleset. Dime, le dije a Miri, desesperado, por Dios bendito, dime cómo sabía que eran $77,35 exactos. Miri me dirigió una mirada extraña. Vaya, si ya te lo dijo él, respondió muy seria. Contó las monedas. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Caray, ¿es que no sabes contar? ¿Y no hizo nada más? Bueno, dijo, después de un momento de reflexión. También rezó un poquito. Se dirigió hacia la puerta, luego se volvió y gritó. Además, nació con una vuelta de cordón. Y eso fue lo más cerca que estuvo nadie de resolver el misterio. A partir de entonces, si uno le preguntaba a Appleset, ¿cómo lo hiciste?, sonreía de un modo extraño y cambiaba de tema. Muchos años después se mudó con su familia a algún lugar de Florida y no se volvió a saber de él. Pero en nuestro pueblo su leyenda florece todavía. El señor Marshall murió en abril pasado. Cada año, por Navidad, la escuela baptista le invitaba para que contara la historia de Appleset en la clase de religión. En una ocasión, Hammurabi escribió a máquina una crónica y la envió a varias revistas. No se la publicaron. El director de una de ellas le escribió: si la chica se hubiera convertido en estrella de cine, tal vez su historia tendría interés. Y esto no fue lo que sucedió. Así que, ¿para qué mentir? Coffee Letras, literatura con voz de mujer.